La hija de mi novio me gritó que estaba en sus días, así que le hice la maleta y la eché de mi casa. Su papá todavía me reclama. Llevo 2 años saliendo con Gabriel, y él tiene una hija de 11 años, Paulina, que hace 3 días le bajó por primera vez. Él tiene la custodia total de ella. Y hace como 2 semanas empezaron a mudarse a mi casa, conmigo y con mi hijo Matías, que tiene 8. Hasta ese momento, todo iba bastante bien. Los niños se llevaban bien, y yo pensaba que Paulina era una niña bastante tranquila. El caso es que, hace 3 días, salió de su cuarto y me dijo que creía que le había bajado. Me empezó a hacer preguntas básicas. ¿Cómo se pone una toalla femenina? ¿Qué puede o no puede hacer? Ese tipo de cosas. Todo bien. Le llamé a Gabriel al trabajo para avisarle lo que estaba pasando y ver qué hacíamos, y decidí dejarla quedarse en casa ese día. Tenía cólicos. Yo trabajo desde casa, así que no había problema. Todo el día estuvo interrumpiendo mis llamadas de trabajo para hablarme de su regla. Me estaba sacando un poco de quicio, pero respiré hondo y lo dejé pasar, porque obvio, es su primera vez y va a tener 1000 dudas. Eso ni siquiera fue el problema. El problema vino después. Estuvo de buen humor todo el día, pero fue llegar Gabriel y Matías a la casa, y se volvió un campo de batalla. Matías le preguntó si quería jugar con él, y ella le gritó en la cara, «Estoy en mis días», y lo empujó fuera de su cuarto. El pobre salió volando, se estampó contra la pared, se lastimó el hombro y hasta se dio un golpe en la cabeza con el marco de la puerta. Gabriel fue a hablar con ella y Paulina se puso a llorar diciendo, «Estoy en mis días, no quiero que se me acerque». Y él, pues le justificó todo el comportamiento, lo cual ya me tenía bien encabronada. Al día siguiente teníamos planeado ir a la playa. Lo habíamos organizado desde hacía una semana. Pero Paulina empezó a hacer un berrinche de aquellos, gritando que no quería ir porque no podía meterse al agua por la menstruación. Y más aún, que si ella no podía, nadie podía. Que le daba igual si a los demás les molestaba. Gabriel terminó cancelando el viaje. Bueno, lo intentó. Yo le dije que ni de chiste, que yo sí me iba a llevar a Matías. Y así fue. Volvimos a la casa como a las 3 de la tarde. A ver, enciérrate tú todo el día en un depa chiquito con estas 3 fierecillas, a ver cuánto aguantas. Soltó Carmen, ya visiblemente agotada, acomodándose el cabello con una mano mientras con la otra evitaba que José tirara el jugo por todo el mantel. Aproveché el alboroto para sacar el celular por debajo de la mesa, sin que nadie me viera. Y ahí estaba otra vez, la cabañita perfecta. 2 cuartos, una cocina amplia y luminosa, y un jardincito hermoso en la parte de atrás. El tipo de lugar donde me imaginaba respirando en paz, sin tráfico, sin juguetes regados, sin nadie pidiéndome nada. Y lo mejor, el precio sí me alcanzaba. Estaba tan clavada viendo las fotos, esa sensación de esto es mío, que ni me di cuenta de cuánto tiempo había pasado, hasta que alcé la vista y vi la cara de mi mamá. Me estaba viendo de reojo, con esa mirada que me echaba cuando llegaba tarde en la prepa. Y entonces pasó. «Lucía, Misha, ¿qué hay de tan interesante en ese teléfono? Ni has probado la comida», dijo mi mamá con ese tonito de «ya me vas a oír» que conocía de memoria. Todos en la mesa voltearon a verme. De pronto, todas las miradas estaban encima de mí. Sentí cómo me ardían las mejillas. Pude haber inventado cualquier cosa. Que si era del trabajo, que si una tabla de Excel, lo que fuera. Pero no sé por qué, decidí decir la verdad. Pues, estoy viendo unas casas. Estoy pensando en comprar una pronto. El silencio que siguió fue brutal. Hasta los niños se quedaron quietos por un segundo, como si sintieran que algo había cambiado en el ambiente. El tenedor de Carmen se quedó suspendido a medio camino de la boca. Tomás se atoró justo cuando iba a seguir quejándose de su jefe. Y mi mamá, con una voz bajita, como si no le terminara de caer el 20, repitió. ¿Una casa? Sí, dije, tratando de sonar tranquila. Una casa en el campo. Para mí, solo para mí. Lo primero que sentí al despertar fue un vacío en el pecho. No era tristeza, tampoco miedo. Era algo más seco, más plano, como si mi cuerpo ya se hubiera acostumbrado a estar en modo alerta. Miré a Matías, dormido de lado, abrazando a su dinosaurio de peluche, y me obligué a recordar por qué estábamos ahí, en esa casa nueva, en ese colchón inflado sobre el suelo, rodeados de cajas a medio abrir. Era por él, era por mí, pero decirlo no hacía que se sintiera más fácil. Hacía apenas 5 días que habíamos dejado el departamento con Gabriel. Me marché sin drama, sin gritos. Le dejé una nota, no porque no quisiera decirle en la cara, sino porque ya le había dicho todo, y aún así no escuchaba. Él, encerrado en su papel de padre protector, y yo, cada vez más invisible. Desde el primer día en la cabaña, Matías pareció respirar mejor, jugaba en el jardín, hablaba más, dormía sin sobresaltos, pero yo
Yo todavía cargaba una culpa que no sabía de dónde venía exactamente. ¿Por haberme ido? ¿Por haber abandonado a Gabriel y a Paulina? ¿O por haber esperado tanto? Ese viernes en la mañana, cuando iba camino a la tiendita del pueblo a comprar pan, recibí el mensaje. Necesito hablar contigo. Es urgente. Gabriel. No lo abrí. No tenía por qué. Urgente para él casi siempre significaba algo que no estaba dispuesto a manejar solo. Caminé entre las calles de terracería, saludando a los vecinos que empezaban a reconocerme. Me sentía parte de otro mundo, como si hubiera bajado el volumen de mi vida. Pero cuando regresé a la casa, Matías estaba en la puerta, pálido, con el celular en la mano. «Mamá, la niña, Paulina», balbuceó mostrándome la pantalla. Era un video. Paulina estaba en el suelo de lo que parecía ser la cocina del departamento. Lloraba. Tenía el labio partido. Gabriel no salía en el video, pero se escuchaba su voz de fondo, desesperado, sin saber qué hacer. «¿Qué carajos?», dije en voz baja, agarrando el celular. El video no era de Gabriel, era de Carmen. Me lo había reenviado. Inmediatamente la llamé. Atendió al segundo timbre. «Lucía, no sé qué pasó exactamente, pero Gabriel me llamó llorando. Me dijo que Paulina se cayó sola, que estaba en crisis, que no podía calmarla. La niña se encerró en el baño y no quiere salir. Le hablé a una psicóloga de confianza, pero no sé si puedes venir. Creo que te necesita a ti». Me quedé muda. «¿Paulina? ¿Necesitarme? No puedo simplemente aparecer allá, Carmen. Él me dijo que estaba destrozada por mi culpa». «Sí, pero Lucía, Gabriel no está bien, y Paulina tampoco. Esto ya no es un problema de pareja, es una emergencia». Me senté en la cama. Matías me miraba en silencio, con los ojos grandes. «¿Nos vamos a ir otra vez?», preguntó. «No», le dije. «Nadie se va a ir. Solo voy a hablar con alguien. ¿Vas a ver a ese señor?». Me dolió que ya no dijera Gabriel, que se refiriera a él con esa distancia. «Solo quiero asegurarme de que todos estén bien». Salí de la casa y subí al coche. El camino de regreso al departamento me pareció más largo de lo normal. No puse música. Solo escuchaba mi respiración. Me repetía que iba solo para ayudar, que no me iba a quedar, que tenía todo el derecho de mantener mi decisión. Cuando llegué, vi la patrulla en la entrada del edificio. Frené de golpe. Un oficial hablaba con la vecina del 3B, la señora con el chihuahua que siempre se quejaba del ruido. Me acerqué despacio, tragando saliva. «¿Qué pasó?», pregunté. «Hubo un altercado con una menor. No podemos dar más detalles, pero alguien llamó al DIF. Están evaluando si la niña está en una situación segura». «¿Paulina?», pregunté, aunque ya lo sabía. El oficial asintió sin decir nada más. Y ahí, de pie frente al edificio donde creí construir una familia, supe que la historia no había terminado. Supe que algo más grande, más oscuro, estaba por comenzar. Subí las escaleras temblando. El edificio olía a humedad, a encierro, a algo descompuesto. Y no era solo el aire. Era la energía, como si el lugar mismo hubiera absorbido todo lo que ya no podíamos contener. Las emociones, las discusiones, las cosas no dichas. Todo seguía ahí, pegado a las paredes. Toqué la puerta. «Gabriel, soy yo», dije con la voz más neutra que pude. Silencio. Toqué de nuevo, más fuerte. «Gabriel». Después de unos segundos, se escucharon pasos rápidos y torpes. La puerta se abrió medio metro, y vi su cara. Ojeras profundas, la barba crecida, los ojos como platos, rojos, vidriosos. «Lucía, no pensé que vendrías. Me mandaron un maldito video de tu hija con el labio partido. ¿Qué esperabas?». No contestó. Solo abrió la puerta por completo. La sala era un caos. Ropa en el suelo, platos sucios en la mesa del comedor, una caja de cereal abierta sobre el sofá, la tele prendida sin volumen, mostrando dibujos animados. Y al fondo, la puerta del baño, cerrada. «¿Dónde está?». «Ahí», dijo, señalando. Me acerqué despacio. Toqué con los nudillos. «Paulina, soy Lucía». «Nada. Sé que estás asustada. No vengo a pelear. Solo quiero saber si estás bien». Escuché un movimiento suave, como de alguien girando sobre sí mismo en el suelo. «Me duele la cara», murmuró. «¿Puedo entrar?». Silencio. «¿Sí?». Giró la cerradura. Abrí despacio. La encontré sentada en el suelo, abrazando las piernas. Tenía una camiseta larga, el cabello enredado y el labio hinchado con una costra rojiza. Pero lo que más me impresionó fue su mirada. Ya no era una niña, o al menos no lo parecía. Había algo endurecido, como si hubiera cruzado una línea sin retorno. «¿Qué pasó?», pregunté sentándome a su lado. «No sé. Estaba molesta. Empecé a gritarle a mi papá porque no encontraba mis calcetas. Me pegó un grito. Yo empujé una silla y me caí. ¿Fue un accidente?». «Sí.
Pero lo dijo sin convicción, como si quisiera convencerse ella misma, como si no estuviera segura. Y antes de eso, habían peleado. Siempre peleamos. ¿Desde cuándo? Me miró. Ese tipo de mirada que solo una hija le da a una mujer que no es su madre, pero que, de alguna manera, esperaba que lo fuera. Desde que tú te fuiste, tragué saliva. Yo no me fui por ti. Mi papá dice que sí. Me quedé en silencio. No porque no tuviera que decir, sino porque nada iba a sonar suficiente. Ninguna frase corta iba a explicarle todo el peso de una decisión que tomé sola, llorando en la cocina a las 3 de la mañana. ¿Y tú crees eso? Pregunté al final. Paulina encogió los hombros. La vi romperse un poco. Solo un poco. No sé, pero me siento muy sola. Eso fue lo que me partió. No su labio roto. No la sangre seca. Fue esa frase, dicha con una voz tan delgada que parecía quebrarse con solo respirar. ¿Quieres venir unos días conmigo y con Matías? Su cara cambió, como si esa posibilidad ni siquiera hubiera existido antes. ¿Y mi papá? Tu papá necesita ayuda también. ¿Estás enojada con él? Estoy cansada de él. Se quedó callada. Después se levantó y se lavó la cara sin decir nada más. Cuando salió, Gabriel nos estaba esperando en la sala. Tenía una toalla en la mano y temblaba. ¿Se va a ir contigo?, preguntó. No lo sé. No estoy tomando decisiones por ella. Pero no puedes llevártela así nada más. ¿Así nada más?, repetí, sintiendo cómo me subía el calor al rostro. Tu hija está con un labio partido, llorando en el baño, mientras tú estás aquí, con una patrulla afuera, diciendo que no sabes qué hacer. No puedes con ella, Gabriel. Y eso no te hace un monstruo, te hace humano. Pero lo mínimo que puedes hacer ahora es aceptar ayuda. Nos miramos por un largo rato. Nadie dijo nada. Paulina fue al cuarto, tomó una mochila y metió 2 mudas de ropa y su libro de Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Nada más. Nos vemos pronto, dijo él. Pero ni ella ni yo respondimos. Ya en el coche, Paulina me miró de reojo. ¿Te vas a ir otra vez? No, le dije. Pero no prometo que vaya a ser fácil. Ella asintió. Y justo cuando estábamos a punto de arrancar, sonó mi celular. Era un número desconocido. ¿Bueno? Una voz nerviosa al otro lado. ¿Lucía Ramírez? Habla la licenciada Carolina Mena, del DIF. Necesitamos que se presente cuanto antes para hablar sobre Paulina. Es urgente. Nunca había estado en una oficina del DIF. Y si soy honesta, nunca imaginé que mi nombre algún día estaría asociado a un caso de custodia. Pero ahí estaba yo, sentada en una silla dura, con Paulina a mi lado, abrazando su mochila como si fuera un salvavidas. El lugar era frío, impersonal. Todo olía a papel viejo y café recalentado. Había una señora de unos 60 años, leyendo un expediente con el ceño fruncido, y un niño más pequeño que Matías, dibujando en un rincón con crayones partidos. El ambiente no era tenso, era cansado, como si cada conversación ahí se arrastrara con el peso de 1000 historias complicadas. ¿Lucía Ramírez? Lucía, dijo una mujer delgada, con una carpeta en la mano. Me puse de pie. Paulina también. Ella puede quedarse aquí, dijo la trabajadora social. Solo será un momento. Miré a Paulina. Me buscó con los ojos, dudosa. Está bien, le dije. Solo será un momento. Te prometo. La seguí por un pasillo hasta una sala pequeña, sin ventanas, con una mesa redonda y 2 sillas. Se sentó frente a mí, abrió la carpeta y comenzó sin rodeos. Gracias por venir, señora Ramírez. Sabemos que la situación es delicada. Gabriel López, el padre de Paulina, fue citado para evaluación esta mañana, pero no se presentó. Intentamos localizarlo varias veces, sin éxito. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Según nos informaron, usted convivió con la menor por un periodo prolongado y actualmente la tiene bajo su cuidado. Asentí, aunque la frase bajo su cuidado me pareció pesada. Yo solo la llevé a mi casa para alejarla del caos. Necesitamos entender el contexto en el que se encuentra Paulina, lo que sucedió en su domicilio, lo que motivó la salida, el altercado físico, todo. No hubo violencia por parte de Gabriel, si es lo que están pensando. Dije rápido. Al menos no intencional. Él estaba superado, explotado. No justifico nada. Solo trato de explicarlo. La mujer tomó nota. Paulina cayó sola. Se lastimó con una silla, según ella. Sí, pero usted fue testigo de gritos, de desequilibrio emocional, de negligencia en el entorno. Guardé silencio. Sí. Entonces, señora Ramírez, necesitamos evaluar si Paulina puede permanecer con usted de forma temporal, como medida de protección. ¿Y qué pasa con Gabriel? Eso se evaluará. Pero por ahora, usted es la única adulta estable en la vida de la menor. No hay otra opción inmediata. No supe qué decir. No me negué, pero tampoco dije que sí. Me tomó por sorpresa. Yo solo vine a ayudar,
a calmar las aguas. No vine a adoptar el papel de madre sustituta. ¿Y qué implica eso?, pregunté. Supervisión del DIF, visitas domiciliarias, asistencia a sesiones con la menor. No es una adopción, es una medida temporal, pero sí requiere compromiso. Quise decirle que yo ya estaba criando a un hijo sola, que ya tenía suficiente con mis propios traumas, que había comprado una casa para empezar de nuevo, no para revivir el pasado. Pero de nuevo, nada de eso era culpa de Paulina, y entonces me pregunté, ¿cuántas veces alguien la había puesto en segundo lugar? Está bien, dije. Lo hago. La trabajadora sonrió levemente, como si esa respuesta la aliviara. Gracias. Paulina lo necesita más de lo que dice. Salí de la oficina con las piernas temblorosas. Paulina me miró en cuanto aparecí. ¿Nos vamos?, preguntó. Sí. Mientras caminábamos al coche, me agarró la mano. No lo hacía nunca. No era de contacto físico, pero ahí estaba, su pequeña mano, apretando la mía como si supiera que algo había cambiado. Y sí, algo había cambiado. Esa noche, Matías se quedó viendo a Paulina mientras ella comía cereal. ¿Ya te vas a quedar con nosotros?, le preguntó. Paulina lo miró, con algo entre resignación y ternura. Creo que sí. Matías pareció aceptarlo sin resistencia. Le pasó el control remoto de la televisión y se sentaron juntos a ver una película de dinosaurios. Yo me encerré en la cocina. Abrí una cerveza y la tomé con los ojos cerrados, tratando de procesar lo que acababa de aceptar. Entonces sonó mi celular. Era Carmen. Lucía, no sé cómo decirte esto, pero acabo de ver a Gabriel. Está mal, muy mal. Parece que se fue de su trabajo. Me llamó para despedirse. Literalmente. Como si fuera un adiós. Me quedé helada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que creo que Gabriel podría hacer una tontería. Algo serio. Tienes que encontrarlo antes de que sea tarde. Conducía como si tuviera fuego en la espalda. Las luces del tablero eran un borrón frente a mis ojos, y mis manos sudaban tanto, que el volante se me resbalaba un poco en las curvas. Eran las 10 de la noche. Matías y Paulina se habían quedado con Carmen. Le pedí el favor sin darle más explicaciones. No podía decirles, voy a buscar a tu papá porque temo encontrarlo muerto. Gabriel nunca fue alguien débil, ni mucho menos impulsivo. Tenía ese tipo de masculinidad contenida, callada, que se rompe sola desde adentro. Y si ahora había cruzado esa línea, algo muy profundo se había quebrado. No contestaba llamadas, ni mensajes. Carmen dijo que lo había visto con la mirada perdida, parado frente a la estación del metro Mixcoac, y que después se alejó caminando sin rumbo. El celular lo dejó en su auto. La primera parada fue su edificio. Estacioné y subí sin tocar el timbre. Tenía una copia de las llaves, aunque juré que no volvería a usarlas. El departamento estaba oscuro, pero no vacío. Las luces tenues del baño estaban encendidas, las toallas tiradas en el suelo, y en la cocina, un vaso a medio llenar de whisky. Gabriel nunca tomaba. Nunca. No estaba ahí. Miré los estantes, las fotos, las paredes, y noté algo nuevo. El portarretratos que antes tenía una foto de los 4. Gabriel, Paulina, Matías y yo en Chapultepec. Ahora estaba vacío. Solo quedaba el marco. Vidrio astillado. Esa imagen se me clavó en el pecho como una aguja fina. Gabriel ya no solo había perdido el control, había perdido la esperanza. Pensé en los lugares a los que solía ir cuando quería escapar. El parque donde corría por las mañanas, el café al que iba solo los domingos, y un sitio más, el puente peatonal sobre viaducto. Lo mencionó una vez sin saber que me estaba diciendo algo importante. A veces me paro ahí solo para pensar. Desde arriba, todo parece más claro. Me temblaron las piernas. Subí al coche, puse dirección al puente y recé lo que no sabía rezar. Cuando llegué, estacioné mal. Dejé las luces intermitentes y corrí. No había nadie más en el cruce, solo el silbido de los coches a toda velocidad abajo. El aire olía a metal y a algo agrio, como ozono después de la lluvia. Subí los escalones de 2 en 2 y lo vi. Gabriel, de pie en el centro del puente, apoyado contra la baranda. No miraba hacia abajo, miraba hacia el cielo. Me acerqué despacio, como si fuera un animal herido. «Gabriel», dije con la voz cortada. No volteó. «¿Por qué viniste?» «Porque no soy capaz de hacer como si no me importaras». «Pero ya no me amas, ¿verdad?» Tragué saliva. «Te amé, mucho, pero también me amé a mí, y me cansé de no reconocerme en esta relación». Se rió sin humor. Bajó la cabeza. «Perdí todo, Lucía. Perdí el control. Perdí mi hija. Perdí mi pareja. Mi vida. No sé qué soy ahora». «Eres el padre de Paulina, y eso no es poco. ¿Y si ya no puedo con eso?» Me acerqué un poco más. Podía oler el alcohol en su aliento, la desesperación en sus palabras. «Entonces busca ayuda. Por ella. No por mí. No por lo que fuimos. Por ella». Finalmente me miró,
y lo que vi en sus ojos no fue locura, fue vacío, como el fondo seco de un pozo. No sé cómo. Saqué el celular del bolsillo. Yo sí. Ya tengo el número de una terapeuta. Voy contigo. Pero tienes que bajar de aquí. Se quedó unos segundos en silencio. Luego bajó la mirada al tráfico. Y sin decir nada más, caminó hacia mí. Nos abrazamos. Fue un abrazo raro. No romántico. No cálido. Oh. Fue un abrazo de dos personas rotas que sabían que no iban a salvarse juntas, pero aún podían evitar que el otro se hundiera del todo. Lo llevé a urgencias psiquiátricas esa misma noche. Firmé como contacto de emergencia. Se quedó bajo observación. Volví a casa a las 3 de la mañana. Matías dormía. Paulina estaba despierta, sentada en el sofá con los ojos abiertos como platos. ¿Lo encontraste? Asentí. ¿Está vivo? Sí. Se tapó la cara con las manos. Lloró en silencio. Luego, sin que se lo pidiera, se acercó y me abrazó. ¿Me va a dejar también? No, le dije. Pero va a tardar en regresar. Y en ese instante entendí algo que no había querido ver antes. Yo ya no estaba en esta historia como invitada. Yo era parte central, pero aún no estaba preparada para lo que venía. Al día siguiente tocaron a la puerta. Era una señora de aspecto elegante, acompañada de un hombre con portapapeles. Se identificaron como del DIF. ¿La señora Lucía Ramírez?, preguntó ella. Sí, soy yo. Venimos a hablarle sobre la tía materna de Paulina. Ha reaparecido y quiere solicitar la custodia. Lo primero que pensé fue, ¿tía materna? ¿Qué tía materna? Paulina jamás me había hablado de la familia de su madre. ¿Y Gabriel? Bueno, Gabriel evitaba cualquier mención del pasado como si fuera una herida mal cerrada. Ahora, de repente, esa parte borrada de la historia aparecía en mi puerta con una sonrisa profesional y papeles en la mano. ¿Podemos pasar?, preguntó la mujer. Tenía unos 40 y pocos, ropa cara, perfume intenso, y una postura tan erguida que parecía incómoda consigo misma. El tipo del portapapeles solo asentía y tomaba notas. Claro, dije sin pensar, apartándome del marco. Los conduje a la sala. Paulina no estaba. Había salido con Carmen al mercado por primera vez desde lo del DIF. Quise que se distrajera. Ahora agradecía que no estuviera. Soy Mireia Zavala, hermana de Silvia, la mamá de Paulina, dijo, sentándose sin que la invitara. Silvia. Ese nombre pesó en el aire como plomo. Silvia falleció hace más de 5 años, dije. Lo sé. Y es precisamente por eso que me duele tanto haberme enterado por terceros del estado de mi sobrina. Su tono me irritó, como si yo la hubiera ocultado a propósito. ¿Y dónde ha estado estos 5 años? Mireia me miró fijo. En Monterrey, trabajando. Pero no voy a justificar mi ausencia, solo quiero enmendarla. El del portapapeles habló por primera vez. La señora Zavala está solicitando evaluación para custodia temporal. El DIF debe considerar todas las alternativas de cuidado familiar antes de determinar medidas más permanentes. ¿Y ya hablaron con Paulina? Aún no. Queríamos hablar con usted primero. Me crucé de brazos. Paulina está bien, estable. Y ahora está conmigo por decisión propia. No fue impuesta. Pero no es su hija, dijo Mireia, sin rodeos. Y yo soy su tía de sangre. Me dieron ganas de gritarle. ¿Dónde estaba esa sangre cuando Paulina se encerraba a llorar en el baño? ¿Dónde estaba cuando su papá se derrumbaba? ¿Dónde estaba cuando yo tenía que decidir si podía cargar con todo esto o no? No pienso discutir eso aquí, dije conteniéndome. Si quieren hacer todo legal, háganlo. Pero no esperen que se lo ponga fácil. Nos miramos. Fuerte, silencioso, pero tenso como una cuerda a punto de reventar. Volveremos en los próximos días, dijo el hombre. Y se fueron. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Sentí una punzada en el estómago. No era miedo, era otra cosa. La sensación de que todo lo que había logrado construir, lo poco que había empezado a sanar, se estaba derrumbando sin hacer ruido. Paulina volvió al mediodía. Entró riendo con Carmen, con una bolsa de pan y unos dulces típicos. «Mira lo que compramos», dijo sacando una cocada con forma de corazón. La vi y se me apretó el pecho. No pude, no podía fingir. «Paulina, tenemos que hablar». La sonrisa se le borró. «¿Qué pasó?» «Hoy vinieron del DIF, y una mujer, una señora llamada Mireia, dice que es tu tía, hermana de tu mamá». La reacción no fue la que esperaba. No hubo sorpresa, ni emoción, solo una especie de vacío en los ojos. «Sí, sé quién es». «¿Sabías que estaba viva?» «Sí. Me mandó una carta hace años, cuando mamá murió, pero mi papá no quiso que la leyera. La rompió frente a mí». «¿Y qué sentiste?» Paulina se encogió de hombros. «Nada, nunca la conocí. Mamá siempre decía que era una víbora, que solo quería cosas cuando le convenía. ¿Quieres verla?» Negó con la cabeza. «No, pero sé que no tengo opción, ¿verdad?» Me acerqué a ella y le tomé la mano. «Sí tienes opción, y si llega el momento, te van a escuchar.
Yo me voy a encargar de eso. En ese instante, Matías apareció por la puerta del cuarto. ¿Quién era esa señora que vino? Alguien que no importa por ahora, dije sonriendo con esfuerzo. Anda, lávate las manos. Vamos a comer. Esa noche no dormí. Releí mis mensajes con Gabriel. No había ninguno nuevo. Le escribí uno corto. Apareció la tía de Paulina. Está pidiendo la custodia. Te aviso apenas sepa más. Nunca recibí respuesta. 2 días después, el DIF nos citó a una evaluación conjunta. Paulina tendría que ver a Mireia, hablar con ella, dar su versión. Cuando llegamos, Mireia ya estaba ahí. Traía flores. Paulina las ignoró. Nos llevaron a una sala de entrevistas. Yo no pude entrar. Me quedé en la sala de espera, mordiendo el borde de mi uña, viendo el reloj como si eso adelantara el tiempo. 1 hora después salió la psicóloga. Tenía una expresión seria. «Necesito hablar con usted», dijo mirándome a los ojos. «Paulina nos ha dicho algo que cambia todo». «¿Qué cosa?» Se acercó. Bajó la voz. Dice que Mireia le hizo daño cuando era más pequeña, que recuerda gritos, empujones, cosas que su mente había bloqueado. Pero hoy lo dijo todo. No sé exactamente qué se siente cuando te sacan el alma del cuerpo, pero creo que ese fue el momento más cercano. La psicóloga tenía esa cara neutra, la que usan cuando tienen que darte una noticia sin contaminarla con emoción. Pero yo no podía mantener esa neutralidad. Me temblaban las manos. Sentía que el piso bajo mis pies se deshacía, como si todo lo que había estado sosteniendo, Paulina, Matías, yo misma, estuviera colapsando a la vez. ¿Estás segura de lo que dijo?, pregunté en un susurro. Fue clara. Dijo que cuando tenía unos 5 años, su tía Mireia la cuidó por un tiempo mientras su madre estaba en el hospital, que hubo episodios de gritos, encierros, golpes, que durante años no recordaba, pero al verla hoy, algo se activó. Tuve que sentarme. No era solo el contenido de lo que dijo Paulina, era el peso, porque entonces todo tomaba otro sentido. La agresividad, el miedo, la tensión constante. Tal vez no todo venía de Gabriel o de lo que vivió conmigo. Había heridas mucho más viejas, más hondas. ¿Qué pasa ahora?, logré preguntar. Tenemos que abrir una investigación. Pero antes de eso necesitamos una denuncia formal. Paulina quiere hacerla, pero quiere que usted esté presente. Me quedé en silencio. Yo no soy su madre. No legalmente. No en papel. Pero en ese momento sentí que tenía que serlo. No por obligación, sino porque ella lo estaba pidiendo sin decirlo. Asentí. Cuando entré a la sala, Paulina estaba sentada con los brazos cruzados, la mirada clavada en el suelo. Mireia ya no estaba. Había salido, aparentemente molesta, diciendo que esto era una trampa. Paulina alzó la vista cuando me vio. Sus ojos estaban hinchados, pero secos. ¿Está bien si firmo?, preguntó como si estuviera pidiendo permiso para rayar un cuaderno. «Está bien si tú estás segura», le respondí. Asintió. Tomó el bolígrafo y firmó. Esa noche Paulina no habló mucho. Comió poco. Se fue a su cuarto temprano. Cerró la puerta y dejó la luz encendida. Le dejé su vaso de agua en la mesita, como cada noche desde que llegó. No dije nada. Solo la observé. Tan frágil, tan fuerte. Yo tampoco dormí. Gabriel seguía sin responder. Ya era más de 1 semana sin noticias suyas. Lo habían dado de alta de la clínica. Eso lo sabía por Carmen. Pero nadie sabía dónde estaba. No respondía a nadie. Y ahí, en la oscuridad de la madrugada, me senté en la sala con una sola pregunta rebotando en mi cabeza. ¿Qué más no sabíamos de Paulina? 2 días después, el DIF vino a casa. No con advertencias, con papeles. La mujer que vino, la misma de la otra vez, pero con una energía más seria, me entregó una carpeta. Debido a la denuncia, y por petición directa de la menor, el DIF ha determinado que usted quede como tutora legal temporal. Es un proceso excepcional, pero bajo estas circunstancias es lo más seguro. Me quedé sin palabras. Literalmente. No podía decir ni sí ni no. Solo miraba el papel como si estuviera escrito en otro idioma. ¿Y Gabriel?, pregunté al fin. Aún no se ha presentado. Tendrá que hacerlo si quiere reclamar la patria potestad. Pero si no aparece en las próximas semanas, el caso avanzará sin él, firmé. No porque supiera qué estaba haciendo, sino porque no firmar habría sido igual a abandonarla. Y eso no podía. No después de todo. Paulina no mostró reacción al enterarse. Solo dijo, «Gracias». Fue la primera vez que me lo dijo así, tan directo. Me dolió lo mucho que lo necesitaba decir, pero no todo podía mantenerse en silencio. Un día después, sonó mi celular mientras Matías y Paulina veían una película. Era un número desconocido, contesté. «¿Lucía Ramírez?», preguntó una voz masculina. «Sí, soy Jorge Ríos, abogado de Gabriel». Me senté. «¿Gabriel tiene abogado?». «Sí, está dispuesto a hablar con usted».
pero no por teléfono. Quiere verla. En persona. ¿Dónde? Eso es lo que necesito que escuche con calma. Gabriel no está en la ciudad. Se fue a Guanajuato. Está en la casa de un familiar. Está en recuperación. ¿Recuperación? Sí. Rehabilitación emocional. Está tomando terapia intensiva, pero necesita hablar con usted antes de decidir si volverá a la vida de Paulina. Cerré los ojos. No sabía si era alivio o más peso. Gabriel había desaparecido, pero no se había rendido, y ahora me pedía algo más, que viajara a verlo. Lo pensaré, dije. Él ya lo sabe todo. Lo de Mireia. La denuncia. Que tú firmaste como tutora. No está enojado. Solo quiere explicarte algo. Algo que no ha podido decirle a nadie. ¿Qué cosa? El abogado hizo una pausa larga. Dice que hay cosas del pasado de Silvia que tú no sabes, y que si vas a criar a Paulina, debes saberlas. Guanajuato siempre me había parecido un lugar pintoresco, lleno de callejones con historias de amor y paredes que parecían pintadas con crayolas. Pero esa vez, mientras el autobús serpenteaba entre cerros, solo podía pensar en lo que me esperaba al final del camino. Gabriel. Después de semanas sin verlo, sin escucharlo, sin saber si estaba bien, ahora era yo quien iba a buscarlo. No por nostalgia, no por reconciliación, sino por respuestas. Porque si había una verdad enterrada que podía cambiar todo lo que sabía sobre Paulina, tenía que conocerla. El abogado me dio la dirección de una pequeña finca a las afueras de la ciudad. Dijo que era de un primo lejano, que ahí Gabriel estaba recibiendo ayuda, que no era una clínica, pero que había alguien que lo guiaba. Un retiro, lo llamó. Cuando llegué, el portón estaba abierto. Toqué la bocina del coche rentado. Nadie salió. Caminé entre los árboles hasta ver una casa de adobe y teja, con un porche cubierto de bugambilias. Y ahí estaba él, Gabriel, sentado en una mecedora, más delgado, más pálido, con la barba recortada y una manta sobre las piernas. Me miró como si no supiera si estaba soñando o si yo realmente estaba frente a él. «Hola», dije. «Hola, Lucía». Nos quedamos en silencio. El viento movía las hojas de los árboles, y por un momento todo sonaba demasiado tranquilo para lo que estaba por pasar. «Tu abogado me dijo que querías hablar conmigo». «Sí». «¿Sobre Silvia?» Asintió. Se levantó con algo de dificultad y me ofreció una silla. Nos sentamos frente a frente, sin nada entre nosotros más que el aire cargado de cosas no dichas. «Silvia, no era como la recuerdan», empezó. «¿Quiénes?» «Todos. Su familia, sus amigos, incluso Paulina. Todos piensan que era una mujer frágil, enferma, una víctima de la vida. Pero no era así. Silvia era brillante, sí, pero también cruel, con su hermana, con su hija. Conmigo, no dije nada. Lo dejé hablar. Durante un tiempo pensé que lo que hacía era parte de su enfermedad, las mentiras, las manipulaciones. Pero después me di cuenta que simplemente era así. Le gustaba controlar. Y cuando Paulina nació, la usó como un arma. ¿Un arma? Sí, para castigarme, para chantajear a Mireia, para mantener a todos bajo su dedo. Hubo un momento en que desapareció con la niña por casi 3 semanas. Dijo que estaba de visita con su madre, pero estaba escondida en un hotel, escribiéndome cartas que no tenía intención de enviar. Solo las dejaba en la recepción, sabiendo que yo las leería, y me volvería loco buscándola. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque me daba vergüenza, porque creí que lo tenía bajo control. Pero cuando Silvia enfermó, cuando supimos que era terminal, me juró que iba a dejarle a Paulina una vida más limpia, y me hizo prometerle que nunca permitiría que Mireia la tocara. Ahí me congelé. ¿Y lo hiciste? ¿Lo cumpliste? Lo intenté. Pero cuando Silvia murió, Mireia apareció con abogados, con amenazas, con papeles falsos. Me acusó de negligencia. Me enfrenté a todo y gané la custodia. Pero yo ya estaba destruido. Gabriel bajó la mirada. Se le quebró la voz. Nunca quise que Paulina viviera lo mismo, pero al final la rompí igual. La ignoré, la invalidé, la presioné. Y cuando tú llegaste, pensé que podrías arreglar lo que yo no sabía ni nombrar. Yo solo quería que todos fuéramos una familia. Y yo quería que tú me salvaras. Silencio otra vez. Pero era distinto, más pesado, más íntimo. ¿Qué quieres que haga ahora, Gabriel? Nada, solo quería que supieras la verdad. Para que, si vas a seguir con Paulina, entiendas que hay una oscuridad que viene de antes. Que no eres tú, que no es tu culpa, que es una cadena. Y tú puedes ser quien la rompa. Me dieron ganas de llorar, pero no lo hice. Ya no. ¿Y tú? Le pregunté. Yo aún no sé si puedo ser su padre otra vez, pero voy a intentarlo. Esta vez sin escudos, sin mentiras. Me levanté. Gracias por decirme esto. Gracias por no rendirte con ella.
Caminé hacia el coche. Cuando puse la llave en el encendido, mi celular vibró. Era Carmen. Lucía, ¿estás sentada? Sí. ¿Qué pasó? Es Paulina. Se desmayó. Está en el hospital. Están haciendo estudios. Dicen que podría ser algo neurológico. No recuerdo haber manejado tan rápido en mi vida. Apenas terminé la llamada con Carmen, ya estaba de vuelta en la carretera. Me temblaban las manos, las piernas, todo el cuerpo. No sabía si iba a vomitar o gritar. Paulina, mi niña, en un hospital, por algo neurológico. Cada kilómetro se me hizo eterno. Cuando llegué a la clínica, Carmen me esperaba en la entrada. Tenía el rostro desencajado, las ojeras profundas. Matías estaba con ella, dormido en sus piernas. Carmen me vio y se levantó de golpe. ¿Dónde está?, pregunté sin saludar. Sala 3. Está consciente, pero muy débil. Ya la revisó el neurólogo. Están esperando una resonancia. ¿Qué pasó exactamente? Estábamos en casa. Vimos una película. Después dijo que le dolía la cabeza, como un martillazo. Y de pronto, se cayó, como si alguien le hubiera apagado el cuerpo. Convulsionó unos segundos. Luego se desmayó. Sentí que el corazón se me partía en dos. Corrí hasta la sala. Ahí estaba Paulina, en una camilla, con cables en las sienes y una vía en el brazo. Pálida, enorme en su fragilidad. Me acerqué despacio. Abrió los ojos al sentir mi presencia. Hola, Lucía. Mi vida. Le acaricié la frente. ¿Cómo te sientes? Me duele todo, pero ya no me dan vueltas las cosas. Te vas a poner bien. Estoy aquí, no me voy a ir. Una doctora joven, con bata blanca y expresión amable, se acercó con una tablet. ¿Usted es Lucía Ramírez? Sí, soy su tutora legal. Gracias por venir tan rápido. Mire, aún no tenemos resultados definitivos, pero necesitamos que esté preparada. Por los síntomas, los antecedentes familiares y lo que nos contó la paciente, podríamos estar ante un caso de epilepsia juvenil. Se me nubló la vista. ¿Epilepsia? No queremos adelantar diagnósticos, pero hay patrones. Vamos a realizar una resonancia y un electroencefalograma completo. Si se confirma, hablaremos de tratamiento. Con suerte, puede llevar una vida completamente normal. Pero necesitamos actuar rápido. Puede ser algo más grave. También, pero vamos paso a paso. Asentí sin poder hablar. Paulina me miraba como si intentara leerme la mente. ¿Me voy a morir?, susurró. No, mi amor. Claro que no. ¿Y si es como mi mamá? Me congelé. ¿Qué quieres decir? Mi mamá se desmayaba igual. Tenía dolores, convulsiones a veces, pero nunca decía nada. Pensé que era solo el cáncer, pero ahora, no sé. La doctora anotó algo en su tablet. Luego se retiró para preparar el estudio. Durante la noche me quedé con ella. Carmen llevó a Matías a casa. Me ofrecía quedarme sin pensar. No podía dejarla sola. No esa noche. A las 2 de la madrugada, Paulina se despertó de un sobresalto. Lucía, aquí estoy. Si algo me pasa, ¿puedes prometerme una cosa? Dime, no me dejes volver con Mireia. Nunca. Eso no va a pasar, te lo juro. ¿Y si ya no puedo ir a la escuela? ¿Si me tienen que medicar? ¿Si empiezo a olvidar cosas? Entonces aprenderemos juntas cómo manejarlo. No tienes que cargar nada sola. ¿Me escuchas? Lloró. Por primera vez desde que vivía conmigo. Lloró como una niña. Sollozos rotos, sin contención. Me abrazó como si fuera su única tabla de salvación. Y en ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Ella era mía, y yo era suya. Punto. Al día siguiente, los resultados llegaron. El diagnóstico fue confirmado. Epilepsia generalizada juvenil. No era mortal. No era devastador. Pero era para toda la vida. La doctora explicó el tratamiento. Medicamentos diarios, chequeos, dieta saludable, evitar pantallas por mucho tiempo. Vida normal, con cuidados. Paulina no dijo mucho. Solo asentía. ¿Y Gabriel?, preguntó después, ya en la habitación. Está en Guanajuato, recuperándose. Lo vi. Me pidió que te cuidara. ¿Él sabe lo mío? Aún no, pero lo sabrá. Ella cerró los ojos. No quiero que venga aún. No ahora. Está bien. Lo respetaré. Esa tarde, mientras la preparaban para el alta, recibí un mensaje en el celular. Era del DIF. La señora Mireia Zavala ha presentado una contrademanda. Solicita la custodia definitiva de Paulina argumentando que usted no es apta emocionalmente para cuidar de una menor con condiciones médicas. Sentí que el piso me tragaba. Paulina me vio con el celular en la mano. ¿Qué pasa? Nada que no podamos pelear juntas. Ella frunció el ceño. ¿Qué hizo ahora? La abracé. No dije nada. Solo le acaricié el cabello y le susurré al oído. Vamos a ganar. Cueste lo que cueste. Pero en el fondo, sabía que la guerra apenas empezaba. No sé cómo explicar lo que se siente cuando alguien te acusa de ser inestable justo cuando por fin estás logrando sostener todo.
El mensaje del DIF no me dejaba en paz. Releía cada palabra como si, de tanto mirar, pudiera cambiar su significado. Pero no, estaba claro. Mireya había regresado con más fuerza. Y esta vez, dispuesta a todo. Presentó documentos, supuestos informes médicos. Dijo que yo estaba en una relación emocional volátil con el padre de la menor, que carecía de estructura profesional para enfrentar una crisis médica, que estaba criando a 2 niños sin vínculos familiares entre ellos, lo cual representaba un riesgo de estabilidad. Mentiras, manipulaciones y, lo peor, verdades torcidas. Porque sí, Gabriel y yo habíamos tenido una relación compleja. Sí, yo estaba criando a 2 niños que no compartían sangre. Y sí, había días en que no sabía si estaba haciendo lo correcto. Pero también sabía esto. Paulina sonreía más desde que vivía conmigo. Dormía mejor, comía mejor, me buscaba cuando tenía miedo, se sentía segura. Y eso nadie podía negarlo. Contacté a una abogada de familia recomendada por Carmen. Se llamaba Aida. Seria, implacable. De esas mujeres que te miran y sabes que no les tiembla la voz en una audiencia. Vamos a contrarrestar todo, me dijo mientras revisaba los documentos. Pero necesitas estar lista, porque Mireya no está jugando. Esto se va a ensuciar. ¿Qué puede hacer? Todo. Pedir peritajes psicológicos, inventar testigos, mostrar tu historial médico si accede a él. Incluso puede tratar de manipular a Paulina si logra verla a solas. ¿Y cómo evitamos eso? Aida me miró fijamente. Tienes que probar que eres su única figura materna estable, que ella elige estar contigo, que contigo está mejor. No se trata solo de ser buena persona, se trata de demostrar que sin ti, ella corre peligro emocional y físico. Tragué saliva. Me sentí como si estuviera a punto de entrar a una batalla legal que no pedí. Pero Paulina estaba en juego. Y por ella, iba a pelear como nunca antes. La semana siguiente fue una locura. Citas con terapeutas. Exámenes médicos. Paulina repitiendo 1000 veces la misma historia ante psicólogos del DIF. Yo corriendo de una oficina a otra, con Matías en la escuela y Carmen ayudándome a cuidar de ambos niños. Una noche, mientras lavaba los trastes, Paulina se acercó con el celular en la mano. Lucía, mira esto, era una cuenta de Facebook, un perfil nuevo, sin foto. Tenía solo una publicación, una imagen de Paulina abrazando a Gabriel, con el texto: te arrebataron de tu familia, pero la sangre llama, pronto estarás donde debes estar. Me quedé helada. ¿Quién publicó esto? No sé, pero ya lo vieron mis compañeros del colegio. ¿Te dijeron algo? Algunos me preguntaron si tú eras mi secuestradora, otros dijeron que soy una mentirosa. Uno me dijo que ojalá me regresen con mi verdadera familia. Sentí que la piel se me iba arrancando de a poco. Voy a encargarme de esto. Al día siguiente, Aida presentó una denuncia formal por difamación. El IP fue rastreado hasta una cuenta de correo vinculada a una mujer llamada Irma Solano. ¿Quién era? Asistente personal de Mireya. Esto se va a juicio, me dijo Aida. Pero necesitamos algo más fuerte. Algo que termine de romper su imagen ante el juez. Y entonces lo recordé. La carta. Esa carta que Paulina mencionó una vez. La que Mireya mandó cuando Silvia murió. La que Gabriel rompió. ¿Y si aún existía otra copia? Llamé a Gabriel esa noche. ¿Sabes algo de la carta de Mireya? ¿La que rompí? Sí. ¿Recuerdas qué decía? Solo que Silvia había sido cruel con ella. Que merecía una segunda oportunidad. Que podía ser una figura materna. Bla, bla, bla. ¿Y tú nunca la escaneaste? No. Pero, espera. Mireya la mandó por correo primero. Luego la trajo impresa. El correo, tal vez lo tengo. Déjame buscar. Minutos después, me reenvió un mensaje con el asunto. La verdad sobre Silvia. El contenido era una joya de cinismo. Mireya admitía que Silvia había sido inestable, que le daba miedo que Paulina heredara su tristeza profunda, que necesitaba estar cerca de la niña para controlar sus impulsos. Y luego, sé que no me corresponde, pero si no tomo el control, esa niña será un desastre. Esto es oro, dijo Aida al leerlo. Esto demuestra que su interés nunca fue proteger, sino dominar. La audiencia se programó para el viernes siguiente. Paulina no quería ir. Tenía miedo de ver a Mireya. ¿Y si ella me grita? ¿Y si dice cosas de mi mamá? Tú no tienes que decir nada, le aseguré. Pero si quieres hablar, te van a escuchar. Y yo voy a estar ahí, siempre. El día de la audiencia me vestí como si fuera a una guerra silenciosa. Paulina llevaba una blusa blanca y su cabello recogido. Parecía más grande, más fuerte. Mireya ya estaba ahí, impecable, sobrada. Cuando entramos, me miró con una sonrisa que no llegó a los ojos, pero lo que ninguna de las dos esperaba fue que,
Justo antes de que comenzara la sesión, se abriera la puerta del tribunal y entrara Gabriel, vestido con camisa limpia, afeitado, firme, y en la mano, una carpeta. Se acercó al juez y dijo: «Señoría, vengo a presentar evidencia que podría cambiar el rumbo de este caso». Cuando Gabriel cruzó la sala con aquella carpeta en la mano, el aire se volvió espeso, como si todos dejaran de respirar por un segundo. Mireya intentó mantener la compostura, pero se le endureció la mandíbula. Yo me quedé paralizada. El juez, un hombre mayor con voz grave, lo miró por encima de los lentes. «Señor Gabriel López, usted no ha estado presente en el proceso. ¿Con qué derecho desea intervenir?» Gabriel se aclaró la garganta. «Soy el padre legal de Paulina. Me ausenté por recomendación médica, por razones de salud mental, pero he vuelto. Y estoy aquí porque necesito proteger a mi hija, aunque eso implique reconocer que fallé». Se escucharon murmullos. Gabriel le entregó la carpeta al juez. El abogado de Mireya pidió que no se admitiera nueva evidencia sin revisión previa, pero el juez levantó la mano. «Silencio. Escucharemos primero». Gabriel respiró hondo. Dentro de esta carpeta hay registros médicos antiguos de Silvia Zavala, la madre de Paulina. En ellos se menciona un historial de enfermedades neurológicas que fueron ignoradas por su familia, incluidos episodios psicóticos, agresiones verbales y un diagnóstico no tratado de trastorno de personalidad. También hay un informe psicológico de Mireya Zavala, cuando fue internada brevemente por abuso de sustancias y comportamiento agresivo. Yo guardé estos documentos por años. Nunca quise usarlos. Pero ahora, después de ver todo lo que Lucía ha hecho por mi hija, no puedo seguir callando. El juez hojeó la carpeta. La atención en la sala era absoluta. Gabriel se volvió hacia el juez, luego hacia Paulina, y finalmente hacia mí. Me alejé porque sentía que estaba destrozando a todos, pero me equivoqué. Lo único que me faltaba era aceptar que no puedo hacerlo solo, que Lucía ha hecho lo que yo no supe hacer, que ella la ha sostenido cuando yo me derrumbaba, y que, si existe alguna justicia aquí, debe ser para Paulina, no para nuestro orgullo. El silencio se volvió abrumador. El juez pidió un receso de 30 minutos para revisar la evidencia. Paulina me tomó de la mano con fuerza. Mireya se quedó sola en la sala, revisando su celular, evitando mirarnos. 35 minutos después, todos volvimos a sentarnos. El juez aclaró la garganta. He revisado los documentos y escuchado todos los testimonios. Y después de analizar los intereses superiores de la menor, su estabilidad emocional, su entorno actual y los antecedentes expuestos, declaro que la tutela temporal de la menor Paulina López Zavala permanecerá en manos de la señora Lucía Ramírez, con el consentimiento del padre biológico, Gabriel López. «¡Objeción!», gritó el abogado de Mireya. «Objeción rechazada. El tribunal no encuentra mérito suficiente para considerar la solicitud de la señora Mireya Zavala y, como resultado de los antecedentes aportados, se abre una investigación formal sobre su intento de difamación y manipulación de documentos oficiales». Mireya se levantó como si le hubieran dado un bofetón. Su rostro estaba rojo, los labios apretados. «Esto es una trampa, una maldita trampa. Y usted cavó el pozo sola», dijo Aída sin levantar la voz. Mireya salió escoltada por un oficial. Paulina se giró hacia mí. Me abrazó con una fuerza que nunca le había sentido antes. «¿Ya se acabó?» «Sí», le dije abrazándola fuerte. «¿Ya estás segura?» Las semanas siguientes fueron un remanso después del huracán. Volvimos a casa. Paulina retomó la escuela, ahora con un plan de acompañamiento médico. Empezó su tratamiento y respondió bien. A veces tenía migrañas, pero ya sabía cómo manejarlas. Matías se volvió su sombra. Jugaban, se peleaban como hermanos, pero se cuidaban como si se hubieran conocido de toda la vida. Gabriel regresó a la ciudad, pero eligió no volver al departamento. Rentó algo pequeño cerca de donde vivíamos. Iba a terapia. Veía a Paulina cada fin de semana, sin forzar nada. Poco a poco, reconstruían algo que parecía imposible. Y yo aprendí a respirar diferente. Ya no esperaba que las cosas fueran perfectas. Solo quería que fueran reales, con todas sus imperfecciones. Un día, en el jardín, Paulina me preguntó: «¿Tú crees que la gente puede tener más de una madre en la vida?» «Sí», le dije. «A veces las madres no son quienes te dan la vida. Son quienes no se van cuando todo se cae». Ella me abrazó y me dijo: «Entonces tú eres la mía». Y eso fue todo. No necesitaba más. Paulina siguió viviendo conmigo. Terminó la primaria con honores. Su epilepsia está controlada. Le gusta escribir cuentos. En cada uno hay una niña que se salva sola, pero siempre hay alguien que le alcanza la mano cuando más lo necesita. Matías. Es un niño feliz. Cree que tener una hermana mayor es como tener un escudo humano. Se volvió más seguro, más hablador,
Me escribió una carta para el Día de las Madres que decía: «Gracias por protegernos con tu corazón. Gabriel sigue en terapia. No volvimos. Pero somos un equipo. Es un padre presente, humilde, herido pero en proceso de sanar. Me dijo una vez: no era tu misión salvarnos, pero aún así lo hiciste». Mireia fue procesada por difamación. Su caso no llegó a condena, pero perdió toda posibilidad de reclamar la custodia. Nadie más la ha visto desde entonces. Paulina nunca más preguntó por ella. Yo compré una mesa nueva para el jardín. A veces tomamos café ahí los tres y hablamos del futuro. No somos una familia tradicional, pero somos reales. Y eso, después de todo, es lo único que importa.